En esta mañana, el título de la enseñanza es El polvo del maestro, el polvo del rabino. Ahora, esta enseñanza yo la traje hace unos años atrás a la iglesia, pero quiero darle una nueva dirección, un nuevo sentido. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, que estamos en el año 2000, ¿qué cosa significa? Significa que han pasado 2016 años desde que Jesús caminó entre nosotros. Es bien interesante porque tú no puedes mirar en el calendario sin darte cuenta del hecho trascendente, del hecho histórico de que Jesús vino y para ninguna persona puede pasar desapercibido este hecho histórico y la influencia de lo que este hombre llamado Jesús vino a nosotros e hizo entre nosotros. ¿Tú sabías que cuál es el libro más vendido en toda la historia de los tiempos? Es la Biblia. Y a pesar que no se menciona que la Biblia es el libro más vendido, es sabido por todas las editoriales del mundo que el libro más vendido a lo largo de toda la historia es la Biblia. Se dice que en los últimos 50 años, se han escrito más libros acerca de Jesús que en los últimos 19 siglos. En los últimos 50 años se han escrito más libros acerca de Jesús que en los últimos 19 siglos juntos. En todos esos siglos no se han escrito más libros que en los últimos 50 años sobre Jesús. Es decir, la influencia que ha tenido Jesús sobre la humanidad es una influencia espectacular. Cuando hay un movimiento telúrico, un sismo, yo no he escuchado a ninguna persona que diga, ¡ay, Buda! ¡Ay, Confucio! A nadie. Lo primero que sale de tu boca que es, ¡ay, Señor! ¿Cierto? ¡Ay, Jesús! De una manera innata, sin darte cuenta, hasta de la boca de los ateos, en su momento de necesidad, en su momento de crisis, sale, ¡ay, Señor! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Porque la influencia que puede causar este hombre es de una manera importantísima. La pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Cómo es que este hombre, naciendo de un pueblito tan pequeño, en un pesebre, en un lugar tan humilde, pudo causar tanto impacto en la vida de tantísima gente? Hace más de 2000 años, ¿cómo es posible? Solamente unas cuantas personas pudieron conocerlo. Solamente, según la historia, unos cuantos cientos de personas. Nunca gobernó de una manera física un imperio, una nación. Al contrario, trataron de segregarlo. Los romanos no lo consideraron suficientemente importante, ni siquiera para registrar su muerte dentro de sus archivos. ¿Quién es este hombre que causó tanta influencia? 2000 años más tarde, este hombre ha inspirado la formación de más universidades, de más hospitales, ha inspirado mayor cantidad de libros en la historia, la mayor cantidad de composiciones en canciones y todas las cosas. La pregunta es nuevamente, ¿quién es este hombre? La gente ha sacrificado sus finanzas, sus carreras, han viajado por todo el mundo, han sacrificado sus propias vidas, más que por ninguna otra persona en el mundo. Y el movimiento que él comenzó con 12 personas el día de hoy es el más grande sobre la faz de la tierra. Nuevamente la pregunta, jóvenes, ¿quién es este hombre? ¿Te has puesto a pensar? Y si tú, joven, que estás acá sentado en esta alfombra, tú te has puesto a pensar qué significa Jesús para tu vida, nuevamente te pregunto, ¿quién es este hombre y la influencia que él puede causar? Hay una historia de una pareja del Medio Oriente, esposos, él era abogado, un hombre muy exitoso en su economía, alguien que a su hija le invitaron a que vaya a un campamento cristiano. En este campamento de jóvenes le hablaron acerca de un hombre llamado Jesús. Ella regresó a su casa muy interesada en Jesús. Su mamá regresó, se enteró y se quedó totalmente indignada porque su hija le habían hablado de Jesús. Sumamente mortificada por este hecho. Pues esa noche cuando su hija le habló de Jesús, su mamá fastidiada, a las 12 de la noche la mamá comenzó a leer la Biblia y comenzó a leer Mateo, Marcos, Lucas. A las 3:30 de la mañana, esta mujer no podía parar de leer y a las 3:30 de la mañana había leído hasta el Evangelio de Lucas y estaba por empezar el Evangelio de Juan. Resulta que en ese momento ya no podía dejar de leer porque quería seguir leyendo acerca de Lucas, de Juan. ¿Qué haces detrás mío? Me imagino que vas a editarlo, Edgar, ¿no?
¿No lo vas a editar? Pero sí se puede editar, ¿no? Ok, gracias. Ok. Y la historia dice de que la mujer, por medio de la lectura de la palabra, conoció de Cristo. Solamente por la lectura de la palabra, y su vida fue transformada. La pregunta es nuevamente, ¿quién es este hombre? El papá, que era alcohólico, al ver el cambio en su hija y el cambio en la mamá, también recibió la ayuda espiritual para que la vida de este hombre también sea transformada. La pregunta es, ¿quién es este hombre? Si queremos entender quién fue Jesús, debemos entender lo que leímos en Juan el capítulo 3, cuando Nicodemo le dice Rabí. Porque ahí el meollo del asunto de lo que quiero enseñarles en esta mañana. La palabra Rabí se menciona 40 veces en el Nuevo Testamento. 14 veces en el Nuevo Testamento. 40 veces se le menciona como maestro y 14 veces como rabí. Pero la palabra rabí o el concepto rabí en sí mismo es un concepto muy difícil. La profesión de rabí tenía altísimos estándares dentro de la cultura judía. Como anteriormente hemos enseñado en la iglesia, para un joven judío o para cualquier familia judía, la religión era la máxima aspiración a lo que podían aspirar, anhelaban la religión, respiraban la religión, soñaban con la religión. Por lo tanto, para una familia promedio judía, todos los padres anhelaban que sus hijos vayan a una escuela de rabinos para ser instruidos por un rabino, para ser formados en una escuela de rabinos, para que algún día, si es que podían llegar a ser a maestro, un rabino o algo parecido. ¿Por qué? Porque ese era el anhelo de toda persona en la época de Jesús. Ese era el anhelo de todos ellos. Ahora, lo importante era esto. Y una de las preguntas que todos los rabís se hacían en aquel entonces y debatían era, ¿a qué edad se le tenía que enseñar el Torá a los niños? El Torá se le conocía como el Pentateuco el día de hoy. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia es el Torá. Y entonces ellos debatían a qué edad podían empezar. Ellos decían, debajo de los 6 años no aceptamos alumnos, pero de 6 años para arriba, empáchalo, dale todo el Torá como sea posible, porque a partir de los 6 años vamos a enseñarles. Y el niño de los 6 años comenzaba su estudio, y el primer paso o el primer escalón dentro del estudio se llamaba el Bet Safar. Y el Bet Safar significa la casa del libro. Y en la casa del libro era donde ellos estudiaban el Torá. Desde los 6 años en adelante y hasta los 10 años, literalmente los niños se sentaban a los pies del maestro. Y literalmente el rabí caminaba por entre ellos, y los alumnos todos estaban ahí escuchando las palabras del rabino, cómo el rabí les enseñaba, cómo el rabí hablaba, y día tras día, día tras día, día tras día, todos los días el rabí les inspiraba, les impartía y constantemente les hablaba la ley, el Torá, todos los días. Y tú puedes decir, qué aburrido, pero recuerda el contexto de la cultura judía. Para ellos anhelaban, ellos aspiraban, ellos en su corazón era el deseo de poder estudiar, de poder ser inspirados e impartidos con el Torá, con la ley de la palabra de Dios. Entonces estos niños desde los 6 a los 10 años hacían esto, y desde ese momento se sentaban a los pies del maestro. En la Biblia podemos ver varias partes donde dice que se sentaban inclusive a los pies de Jesús. El apóstol Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Algunas veces la palabra dice que los rabinos ponían miel en el paladar, en la lengua de los niños, para que el niño pudiera relacionar la palabra de Dios con la miel.
Por eso que en la palabra tú has visto que, por ejemplo, la palabra dice en Salmo 119, 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 19, 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. ¿Por qué? Porque el rabino quería que ese niño relacione la palabra de Dios con la miel en el paladar. Y eso constantemente. En esa época no habían Biblias impresas, en esa época no habían las Biblias en los hoteles, ¿verdad? Como hoy día los tenemos. Pero era la repetición constante, la repetición oral de la palabra, de la repetición total de la ley de Dios. Día tras día, semana tras semana, año tras año. Para cuando tenían 10 años, ellos estaban listos y el rabino los mandaba a sus casas, a muchos de ellos, para que se dediquen al negocio de sus padres. El segundo escalón a donde ellos seguían estudiando cuando tenían 10 años se llamaba el Bet Talmud, que era la casa del aprendizaje, la cual se prolongaba desde los 10 hasta los 14 años. Durante este tiempo aprendían el arte de hacer preguntas y respuestas. En nuestro tiempo, por ejemplo, nosotros, la información, cuando yo les hago una pregunta, ustedes responden, es preguntas y respuestas. En esa época no era tan directo. Por ejemplo, en esa época, el rabí les hacía preguntas a los alumnos, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Y ustedes qué responden? 4. Pero en esa época, el rabino, para ver la inteligencia de los alumnos o de los discípulos y para ver quiénes respondían mejor, el rabí esperaba de que los alumnos replicaran con otra pregunta. Entonces, cuando el rabí de pronto decía ¿cuánto es 2 más 2 o 2 por 2? Uno de los más destacados respondía, cuando el rabí decía ¿cuánto es 2 por 2? Un alumno por ahí decía ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? Dándole la misma respuesta pero con otra pregunta. De esa manera el rabí podía determinar cuál de los alumnos eran los más destacados y de esa manera los iban filtrando para pasar al siguiente nivel. Esa era la forma en que los rabinos iban a poder reclutar, iban a poder filtrar. Por eso es bien interesante, cuando Jesús, por ejemplo, tenía 12 años y se perdió de pronto José y María, ustedes recuerdan que lo andaban buscando, ¿y dónde encontraron a Jesús? ¿Ustedes recuerdan? En el templo, ¿recuerdan? Y cuando lo encontraron en el templo, dice la palabra que Jesús a esa edad, ¿dónde estaba? En el templo, debatiendo ¿con quién? Con los maestros de la ley. ¿Y qué estaba haciendo? Preguntas y respuestas, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia dice. Y se maravillaban de cómo Jesús debatía con ellos, con los maestros de la ley, con los mismos rabinos. Jesús estaba siendo formado en lo que futuramente a los 30 años él iba ya a ejercer su ministerio de lo que vino a hacer en el mundo para con nosotros. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, por eso Jesús hace muchas respuestas, ¿verdad? ¿Qué trabajo es permitido hacer el sábado? ¿Cómo honras a tu padre, a tu madre? Por lo tanto, esto hacían año tras año, día tras día. Para cuando tenían 14 años, lo mejor de estos muchachos, tenían memorizado todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Te puedes imaginar eso? Tener memorizado todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Conozco cristianos que tienen 10 años y solamente saben Juan 3:16. Mira a la persona a tu lado y dile, yo conozco a alguien así. Dile eso, yo conozco a alguien así. Dile eso. Wow. Pero tú te puedes imaginar todo el aprendizaje. El siguiente punto o el tercer escalón se daba a los 14 años. Lo mejor de lo mejor. Continuaban con el tercer escalón que se llamaba el Bet Midrash, que era la casa del estudio. En la casa del estudio era donde cada rabino tenía su interpretación para aplicar el Torá. Por ejemplo, decían, ¿cómo se interpreta honrar el sábado? Por ejemplo, un rabino decía, honrar el sábado, para honrar el día sabático o el sábado,
Ok, tú te puedes ir a la sinagoga. Ese es para que honres el sábado. No puedes hacer otra cosa. Pero otro rabino decía, no, tú tienes que ir de ida y de regreso, porque no puedes quedarte en la sinagoga, tienes que ir de regreso a tu casa. Entonces, habían interpretaciones que cada rabino tenía. Entonces, por un lado estaba la ley en sí misma, y por otro lado estaban las regulaciones, las leyes que se requerían que se obedezca. A estas reglas los rabinos llamaban su yugo. Entonces, cuando tú estudiabas debajo de un rabino, tú tomabas el yugo de ese rabino sobre ti mismo. Y sobre todas las leyes, regulaciones y listas e interpretaciones que debían hacer, qué cosas podías hacer, qué cosas no podías hacer. Y esto conllevaba a que muchas veces el yugo del rabino sea muy pesado para los alumnos. Y ahora luego viene Jesús y le dice que no se trata de leyes, que no se trata de regulaciones. Y mira lo que dice Mateo 11, 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. ¿Y qué más? Y ligera mi carga. No se trata de regulaciones. No se trata de yugos, que el sábado, que no el sábado, que camine 1 milla, que no camine 2 millas. Porque Jesús rompió los moldes, los rabinos. Él fue extraordinariamente diferente en la forma como interpretaba todas las cosas hasta ese entonces. La pregunta nuevamente, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo fue que impactó la vida? Algo interesante, más de que a los 14 años, lo mejor de este grupo, ellos buscaban a un rabino al que admiraban al mejor y le preguntaban, ¿podría yo ser tu talmidín? Talmidín es la palabra hebrea para discípulo. Talmidín era la palabra hebrea para alumno, para discípulo, para aprendiz. Y el rabino les hacía una pequeña prueba y si pasaban, de repente quizás podría ser su discípulo. Los rabinos nunca reclutaban a discípulos porque para ellos era muy por debajo de su nivel. Ellos no se iban a rebajar a buscar discípulos. Ellos nunca se iban a rebajar a buscar talmidín. ¿Por qué? Porque ellos eran muy educados, porque ellos eran muy cultos. Ellos nunca iban a rebajarse a hacer esta función. Ellos dejaban de que los alumnos lo buscasen a ellos. Y les hacían alguna pregunta cuando decían, ¿podrías ser tu alumno? Ellos decían, ¿conoces el Torá? ¿Has memorizado toda la ley, todo el Antiguo Testamento? ¿Puedes interpretarla correctamente? Y si el muchacho era suficientemente bueno y podía replicar con preguntas y respuestas de acuerdo a la interpretación que el rabino les deseaba, entonces posiblemente podía aceptarlo, pero por lo general decían que no. Los rabinos decían normalmente, mira, yo sé que amas a Dios, yo sé que eres inteligente, pero no das la talla. Así que anda a tu casa, anda a hacer el negocio de tu familia, porque no creo que tú calificas para estar debajo de mí. Solo lo mejor de lo mejor llegaban a ser a ese punto. Ser aceptado por un buen rabino en el tiempo de Jesús era lo más apreciado y buscado. Pero lo más deseado de los alumnos no solamente era aprender, sino pasar tiempo con el rabino. Por lo tanto, todo el tiempo andaban con el rabino. Lo seguían a todo lugar. Por eso les decía al comienzo, en esas calles polvorientas no les importaba a los alumnos, a los discípulos, aún respirar el polvo del rabino. ¿Por qué? Porque el rabino iba adelante y todo el polvo que se levantaba, para ellos era una honra ser cubiertos con el polvo del rabí. Y para ellos era una dicha aprender y ser parte de todo lo que ellos hacían. Inclusive se dice dentro de las tradiciones de que aún seguían al rabino al baño. Porque no querían perderse ni siquiera un instante de todo lo que el rabino hacía. Y aún la tradición dice de que lo seguían inclusive al baño. Hay una oración de los tiempos antiguos de los rabinos y hay una oración cuando los rabinos van al baño y dice lo siguiente: bendito seas, oh Dios, gobernador del universo, que creaste al hombre en sabiduría con numerosos orificios y espacios. He sabido delante de ti que si uno de ellos se abriera cuando se debería cerrar o se cerrara cuando se debería abrir,
dejaríamos de existir. Bendito sea el Señor. Amén. Por favor, les pido que no me sigan al baño porque mi oración sería mucho más larga que esa. Pero esa era la forma. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía anhelaban fervientemente pasar el tiempo, 100% de su tiempo, con el rabino. Así eran ellos. La pregunta es, ¿quién era este hombre Jesús que podía tener tanta influencia? ¿Recuerdan ustedes la mujer con el flujo de sangre? Dice la palabra que Jesús estaba ahí caminando con su manto. Imagínense que este es un manto de rabino, me lo prestó Alexandra, no es un manto, pero imagínense ustedes. Dice la palabra que Jesús estaba con su manto, caminando por entre la multitud, y la multitud lo apretujaba, dice, tenía gente por doquier en abundancia. Y la Biblia dice que mientras Jesús estaba andando, una mujer, dice, empezó a pensar y ella dijo, si tan solamente yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Pero ¿por qué ella dijo eso? Hay un significado profundo dentro del manto de Jesús, porque el manto que usaba Jesús representaba la misma investidura de Dios. O sea, esta mujer cuando tocó el manto de Jesús tenía fe en el mismo Dios, de que el mismo Dios iba a sanarla a ella. O sea, no es simplemente un manto, no es que simplemente, o sea, no es un fetichismo. El error de ahora de mucha gente es no, que te corto un pedazo de camisa y cuando tú tocas ese pedazo de camisa vas a ser sanado. Son disparates. Y ahora tenemos tantos disparates aún en el cuerpo de Cristo, hermanos. Yo lo rechazo en el nombre del Señor. Y cuando vemos aún en televisión cristiana disparates, como les dije otras semanas anteriores, no busques ese programa de televisión que se llama cristiano. No lo busques, porque son disparates, porque están descontextualizados. Cuando habla del manto de Jesús, está hablando de todo lo que la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que significa el manto. ¿Y qué cosa significa el manto? Y todo lo que significaban los flecos. Y todavía un simbolismo profético muy profundo. Y cuando la mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús, ella estaba teniendo fe en el mismo Dios. Por eso ella recibió la sanidad. Y Jesús volteó, he sentido que me han tocado, Señor. Todos te están apretujando. ¿Cómo dices que me han tocado? Pero el Señor sabía, y también la mujer sabía, me han tocado. Y la mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. La pregunta es, ¿quién es este hombre? Y 2000 años después, así como este hombre que era alcohólico y tocó el borde del manto de Jesús y fue sanado y fue restaurado, el matrimonio fue restaurado. Y el día de hoy mucha gente ha sido restaurada en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tocaron el borde del manto de Jesús y fueron sanados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses 2:14, Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, la quitó del medio clavándola en la cruz. Y solamente Jesús, hermanos, el rabí, el que caminó en medio de sus discípulos, puede hacer eso, nadie más. Y Jesús es real el día de hoy para nosotros también. Amén, hermanos. Eso es lo que Jesús hace. Otra cosa que hizo Jesús el rabino, cuando hablaba sobre Dios, la gente se quedaba prendada, la gente se quedaba maravillada. Miren las aves del cielo, no se preocupan. ¿Y ustedes por qué se afanan? Jesús daba esperanza cuando no había esperanza. Jesús daba amor cuando no había amor. Jesús daba abrigo, pero espiritualmente hablando. Y Jesús impartía. Y cuando la gente rechazaba a la gente, Jesús decía, yo creo en ti. Cuando querían apedrear a la mujer que había cometido adulterio y estaban listos para tirarle las piedras, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y cuando todos se fueron sintiéndose acusados por su conciencia, Jesús, que tenía la potestad para apedrearla porque no tenía pecado, ¿qué cosa dice Jesús? Yo tampoco te condeno, vete, no peques más. La restauró, la cobijó, le mostró su gracia, le mostró perdón, porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios que te dice, puedes salir adelante. Cuando vienes a mí, encuentras el perdón, encuentras la reconciliación, encuentras la restauración, hermanos. En Jesús, el rabino, encontramos el perdón que nuestra vida necesita. Ese es el Dios en el cual servimos. Amén, hermanos. Ese es el Dios, hermanos. Ahora, recuerden que en los días de Jesús, el rabino, cómo él reclutaba a la gente, a sus discípulos. Es algo extraordinario cómo Jesús reclutaba a sus candidatos. Porque recuerden, como les enseñé, los rabinos
nunca reclutaban gente, porque era muy indigno para ellos. Los discípulos que querían ser discípulos venían donde el rabino, pero Jesús rompió todos los estándares. Mateo 4, 18 al 22, ¿qué cosa dice? Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué cosa dice? Miren, al instante, a ambos lados, al instante en el versículo 20 y en el versículo 22, al instante estos pescadores, dejando la barca, le siguieron. Pero ¿qué es lo que esta gente está haciendo? Ellos están, ¿qué cosa haciendo? Dice la palabra. Ellos están pescando. ¿Por qué están pescando? ¿Qué cosa significa eso? De que estos pescadores habían perdido la esperanza de que un rabino los reclutara. ¿Por qué? Porque ya había pasado de edad. Porque otro rabino anteriormente le había dicho: ándate a tu casa, tú no das la talla, tú ya no puedes ser mi talmidín, tú no puedes ser mi discípulo, tú mejor dedícate al negocio de tu padre, dedícate a la pesca, dedícate a la carpintería, dedícate a algún otro oficio, tú no das la talla para reclutarte. Ellos no habían podido ser reclutados a lo largo de los años. Ellos ya no les quedaba otra cosa. En todo su deseo, en su mayor aspiración, ellos, frustrados, ahora estaban dedicándose al negocio de su familia. Y de repente viene Jesús, el rabí, y les dice: ven, sígueme. Jesús, con su manto de rabino, que era inconfundible para todos en la sociedad judía en aquel entonces, porque los rabinos se distinguían por tener un manto peculiar y particular. Y ahora viene este Jesús con una forma de reclutar discípulos totalmente diferente, con una forma totalmente de enseñar, de inspirar a la gente, con una forma que rompía totalmente los esquemas. Que tú me estás pidiendo que yo venga a ti, pero si lo usual es que yo te busque a ti, ¿cómo es que ahora tú me pides que yo te sirva? Pero yo tenía que haber empezado a los 10 años, a los 6 años. Ya tengo 17 años, ya tengo 18 años, ya es muy tarde, ya soy muy mayor. Ya el otro rabino fulano de tal ya me rechazó. Hace 4 años estoy dedicándome a la pesca, al oficio de mi padre. Yo no doy la talla. Se sentían con complejo de inferioridad, con inseguridad en sí mismo, que eso que anhelaban en su corazón no lo podían lograr. ¿Por qué? Porque el otro rabino fulano de tal le dijo que no daba la talla. Viene Jesús a estos mediocres o fracasados y le dice: tú ven conmigo, tú vas a ser mi talmidín, mi discípulo. Ustedes están calificados, ustedes lo pueden lograr. ¿A mí me estás hablando? ¿A mí? Y ellos como que no lo creían. Por eso dice la palabra ahí en ese versículo, nuevamente por favor puedes ponerlo. Por eso dice la palabra: al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Por qué? Al instante. Y muy interesante, ¿no? Porque ustedes han visto las historias de Jesús, cuando Jesús dice: ven, sígueme. Y las películas como que Jesús los mira, como que salen hipnotizados y te sigo, Jesús, ¿no? O sea, y no es así. No es como que Jesús de una manera hipnótica les dice: sígueme, y ellos dejando todos lo siguieron. No, es porque en el corazón de ellos había un anhelo profundo que había sido marginado por años, pero en su corazón estaba. Y ahora viene este Jesús, este rabino, y les vuelve la esperanza cuando ya no tenían esperanza. Les vuelve la ilusión cuando ya no tenían ilusión. Y les vuelve en su corazón a hacer nacer la posibilidad de que alguien creía en ellos cuando ya nadie creía en ellos. Y les da esa esperanza que ya nadie tenía. ¿Me estás hablando a mí, Señor?
Sí te estoy hablando a ti. Es decir, que tú crees en mí, tú crees que yo soy capaz, tú eres capaz. Es decir, pero Señor, mira, todos me han rechazado, todos me dijeron que no puedes. Yo te digo que tú sí puedes. En ti hay esperanza al instante. No lo pensaron dos veces. ¿Por qué? Porque tú le das esperanza a un hombre y ese hombre vuelve a vivir. Pero tú le quitas esperanza a ese hombre y ese hombre se hunde. Y la esperanza tiene un nombre llamado Jesús. Jesús cambia la vida. Jesús cambia el matrimonio. Jesús cambia y restaura la vida totalmente. Ese hombre vuelve a nacer cuando encuentra a Jesús. Por eso estás aquí en esta mañana, tú joven. Estás buscando respuestas, busca a Jesús. Porque es el único que va a dar esperanza. Es el único que va a cambiar tu vida. Es el único, el único, el único. Los discípulos, como les dije, eran bastante jóvenes. Tendrían entre 16. Se dice que el apóstol Juan era el menor de ellos. Tenían, algunos dicen, entre 13 y 14 años. ¿Por qué digo eso? Era el menor, el discípulo amado, se sentaba, se echaba en el pecho de Jesús. ¿Y por qué digo que eran menores de edad? Solamente se dice, según la historia, de que Pedro era el mayor de todos ellos. ¿Y por qué lo digo eso y se comprueba? Porque anualmente se pagaba un impuesto, el impuesto del templo. Solamente los mayores, según la ley en el Antiguo Testamento, pagaban el impuesto del templo. Y la Biblia dice en Mateo 17, cuando buscaron a Jesús y le dijeron a Pedro, Pedro, tu maestro no paga impuestos. Y Jesús empezó, bueno, está bien, para que no estén hablando y para quedar bien, Pedro le dice, anda al mar, pesca, y el primer pez que pesques, ábrele la boca, vas a encontrar una moneda de plata. Con eso paga mis impuestos y paga los tuyos. ¿Por qué? Porque solamente los mayores de 20 años pagaban impuestos en la sociedad judía en ese entonces. Por lo tanto, todos los demás discípulos eran menores de 20 años. O sea, ustedes, los que están acá, muchos de ustedes son mayores que los discípulos en aquel entonces. De repente tú eres parte de la edad de los discípulos que tenían en aquel entonces. Por lo tanto, tú, mamacita linda, tú tienes un gran potencial para Dios. Y Dios te mira a ti y te dice, yo quiero que seas mi discípula. Porque yo te veo a ti. Y yo te digo que quiero formarte para que tú seas una predicadora de mi palabra, para que tú vayas por tantos lados, para que tú seas formadora de otros discípulos. ¿Por qué? Porque esa era la visión de Dios. Y tú también, Fabiolita. Tú también. Tú también. ¿Por qué? Porque Dios mira, ¿sabes qué? El potencial. Y uno se siente, no, pero ya es tarde. Mira, me han dicho que fracasé. No. Cuando tú miras la historia, esa gente que se sentía fracasada, esa gente que le habían dicho que eres fracasado, que contigo ya no se puede nada, esa gente que los demás dijeron que eran fracasados, esa gente que otros rabinos dijeron son fracasados, esa gente transformó la historia de la humanidad. Esa gente fue la base sobre la cual la iglesia de Jesucristo se formó. Y si el día de hoy estamos acá presentes, ¿es por qué? Porque esa tira de fracasados, de la cual nadie daba un medio, formó las bases de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y si ahora nosotros estamos acá presentes, es porque esa gente le creyó al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Tú también de repente, pero yo me pongo a la cabeza y Dios me escogió a mí con todos mis defectos, con todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Dios me escogió, ¿saben para qué? Para predicar la palabra, para decirte a ti que en Dios se puede empezar de nuevo. Por eso la iglesia se llama Nuevos Comienzos. ¿Sabes por qué? Porque Dios a nosotros nos dio un nuevo comienzo. A mi esposa, a mi matrimonio, Dios nos dio un nuevo comienzo. Cuando nadie daba un centavo, Dios dijo, tú puedes empezar de nuevo en tu matrimonio y puedes enseñarle a otros matrimonios que se puede volver a empezar.
No, pero ya no se puede. ¿Sabes qué, Tony? Sepárate. A mi esposa también, ¿sabes qué? Déjalo ese chato. Sí, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Dios tenía en mente otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos separáramos, ustedes no estarían acá en esta mañana. Ustedes no estarían acá. No se trata de mí. Se trata de que a través de nosotros, la bendición que hay en el cuerpo de Cristo. Se trata de que a través, igual en tu caso, no se trata de ti. Qué fácil, ¿no? A mí, ok, me voy, me abro, me quito. No se trata de ti. Se trata de a través de ti lo que tú puedes causar en la vida de otras personas. Pero no es fácil, ¿no? ¿Tú crees que fue fácil para los discípulos? A esta edad, o menores todavía, así, sentados a los pies de su maestro. Y Jesús caminaba entre ellos y les enseñaba, y ellos aprendiendo, como ustedes están aprendiendo ahora. Pero el hecho de estar sentados, ¿sabes lo que significa? La actitud del corazón. Quiero aprender. Quiero ser enseñado, quiero ser formado. Porque tú puedes estar sentado mirando tu Facebook. Puedes estar sentado ahí, ay, este pastor qué aburrido, quiero sacar tantos rabinos y tanta vaina. Puedes estar pensando eso. Hola. O puedes también tener la actitud de que quiero ser enseñado. Quiero aprender. Tanto me falta, Señor. De verdad quiero aprender. Y me dirijo a ustedes, jóvenes, porque ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Y a veces los pasamos por alto. Ah, joven, ustedes son el presente de esta iglesia también. Y los necesitamos, pero necesitamos que ustedes sean formados, enseñados. ¿Por qué muchos de ustedes, por ejemplo, no los vemos en los grupos de hogar? ¿Por qué? Quiero saber, ¿por qué? Porque muchas veces no los vemos los domingos en la iglesia. Ay, pastor, no me pongas excusas, no. ¿Por qué? Puede decirme mil cosas. ¿Sabes qué? Al final lo que aprendí, todas son excusas. Porque el que quiere, acá está. El que quiere, acá está. Así como ahora estás. El que quiere, y para toda la iglesia también, el que quiere, acá está. No maten al mensajero. No maten al mensajero. El que quiere, acá está. El que quiere va al grupo de hogar. Ay, pastor, muy lejos. Para todos es lejos. Chapa tu combi, anda al grupo de hogar. Para todos es sacrificio. Para todos es un costo. Para todos. Pero vale la pena el esfuerzo, hermanos. No pienses ahorita. Piensa en el largo plazo. Esfuérzate. Sé disciplinado. Ven a la iglesia, congrégate, anda al grupo de hogar. Pastor, pero mi esposo es un fundido. ¿Ok? ¿Tú también eres fundida? ¿O eres perfecta? No hay ningún perfecto, hermanos. Pero seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Construyendo el reino de Dios acá en la tierra. Amén. Seguimos adelante. Esta iglesia preciosa, Dios ha llamado para evangelizar. Porque Cristo anuló el acta en nuestras vidas. ¿En cuántos Cristo anuló el acta? Amén. Pero luego te llamó a ti. ¿Y qué te dijo luego? Anda, predica el evangelio. ¿Estás predicando el evangelio? Id y haced discípulos. Y me seréis testigos. ¿Estás haciéndolo? Es que en esta iglesia no hay mi llamado, así que me voy a la iglesia fulanita de tal detrás de la loma, porque en esa iglesia sí hay el ministerio de pintores que hacen jeroglíficos en las calles. ¿Sabes cuál es tu llamado según la Biblia? Predicar el evangelio. No sé qué andas buscando. Predica la palabra. Es tu ministerio. Según la palabra, anda, predica el evangelio. ¿Y Jesús para qué vino al mundo? Para formar discípulos. Y para que esos discípulos vayan luego y repliquen lo que el rabino les enseñó.
para que no quede en ellos lo que ellos aprendieron. Ay, qué bonito, el domingo me congrego. ¿Y luego qué más? O sea, si eso va a morir en nosotros, ¿de qué sirvió todo? Si el movimiento de Jesús moría en ellos, tú y yo no estuviéramos acá. Pero ¿por qué persiste el día de hoy? Después de 2000 años. ¿Por qué? Porque esos discípulos, porque esos talmidín, menores de 20 años, a excepción de Pedro, solamente ellos, porque ellos en lo profundo de su corazón anhelaban estar con el Maestro. Hay una oración de bendición que el rabino hacía a los discípulos. El rabino les decía a los discípulos: que seas cubierto del polvo de tu rabino, que seas cubierto del polvo del rabino. Y cuando el rabino caminaba, literalmente los discípulos hacían este gesto para ser embarrados con el polvo del rabino. Porque mientras más embarrados estaban con el polvo del rabino, significaba que estaban más identificados con el rabino. Significaba que estaban más cerca de él. Significaba que estaban más identificados con él. Y eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Que estés tan cerca de Jesús, tan identificado con él, que por tus poros respires a Jesús. Que por tu vida entera sea Jesús. Que tus pensamientos sean Jesús. Pero para eso tienes que ser enseñado, tienes que ser entrenado. Y ese es el día donde puedes empezar. Por eso, como dije el domingo pasado, este es el día de definiciones. Este es el día donde tienes que tomar partido. Es hora de dejar de jugar a la religión. Y aún como cristiano puedes estar haciendo religión del cristianismo. Vengo el domingo, canto 3 canciones, dejo mi ofrenda, escucho el mensaje hasta el domingo siguiente. Vengo el domingo siguiente, escucho 3 canciones, aplaudo, dejo mi ofrenda, escucho el mensaje hasta el domingo siguiente. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Pero no hay ninguna relevancia ni cambio en tu vida. Sigues igual. Al menos que el día de hoy tú decidas de que algo pase y cambie en tu corazón. Es hora de tomar partido. Es hora de definiciones. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Oh Señor amado, en esta mañana, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú bendigas a cada persona aquí presente, a cada joven aquí en este lugar, Señor, que está en medio de nosotros. Tú conoces sus vidas, tú conoces los corazones de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, lo que cada uno está pasando, Señor. Yo te pido, Señor, que tú vengas a sus vidas, Señor, y que cada uno de ellos pueda hacer un compromiso contigo, Señor, de que tú seas el rabino, los cuales ellos sigan, Señor. De que tú seas, Señor, ese rabino, los cuales ellos dediquen su vida, Señor, su esfuerzo, su talento. Que ellos, Señor, aspiren, Señor, a estar contigo todo el tiempo, Señor. Que ellos quieran identificarse contigo, Señor, cada día, cada minuto, Señor. Que ninguno de ellos anhele ser como el mundo, Señor. Perdón. Oh, Señor, yo como pastor, Señor, de ellos, Padre Santo, bendigo sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tienen un llamado, Señor, en el corazón muy fuerte, Señor. Y tú estás haciendo algo grande en el corazón de ellos, Padre Celestial. Toca sus vidas, Señor, toca sus corazones, Padre Celestial. Que sepan, Señor, que pueden volver a empezar en ti, Señor. Que ese fuego sea avivado, Señor. Que ese poder, Señor, sea derramado en sus vidas, Padre Santo. Porque tú has empezado algo, Señor. Tu palabra dice: lo que tú has empezado, lo perfeccionarás, Señor. Oh, Padre Celestial, aviva el fuego, Señor, de tu Espíritu, Señor. Aviva, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. En medio de estos jóvenes, Padre Celestial. Que el Evangelio, Señor, sea un fuego, Señor, poderoso en el corazón de este hombre, Señor. Que tú has marcado, Padre Santo. Tú lo has marcado, Señor.
Aleluya, Jesús. Tú lo has marcado con un propósito, Señor, grande, poderoso, Señor. Tú lo has marcado, Señor. Que pueda salir, Señor, lo que tú has marcado en este corazón, Señor. Lo que tú lo has llamado para predicar, Señor. Y Él tiene temor, Señor. Pero en este momento tú quitas todo temor de su corazón, Padre. Y tú le das osadía, audacia, Señor. Para que se convierta en un evangelista, Padre amado. Para que Él abra su boca, Señor, y hable de ti. Y para que le cuente al mundo, Señor, cuán grandes cosas tú has hecho en Él, Señor. Y para que por medio de Él, Señor, jóvenes, por decenas y centenares, Señor, te conozcan. Y Él les muestre el camino, Señor, que eres tú, Señor. Porque eres un hombre transformado por el Espíritu Santo, Señor. Porque tú ves el potencial, Padre, que hay en Él. Porque Él es un llamado de ti, Señor. Y tú lo escogiste, Señor, para un tiempo como este. Gracias, Señor, porque has borrado su pasado, Señor. Y eres nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Sigue tocando los corazones, Padre amado. Sigue tocando las vidas, Padre amado. Sigue tocando, Señor, a cada persona, Señor, y a cada joven aquí presente, Señor. Sigue tocando, Señor, la vida de estos jóvenes, Señor. Y que tu poder, Señor, los capacite. Que haya un deseo de prepararse, Señor, de aprender, de ser formados como discípulos tuyos, Padre Santo. Que haya un deseo, Señor, de volver a empezar, Señor. Y aún, Señor, si se han equivocado. Oh, Padre Santo. Aún si han habido errores, Señor. Que sepan, Señor, que pueden volver a comenzar en ti, Señor. Que sepan, Señor, que tú pasas por alto, Señor, cualquier pecado, cualquier error, que tú los echas a lo profundo de la mar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos miras a todos nosotros, Señor. Y porque tú eres un Dios, Señor, de nuevos comienzos. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. En esta mañana no quiero terminar sin dar una oportunidad. Si en esta mañana tú nos visitas, de repente has venido algunas veces a la iglesia, o varias veces, no lo sé. O de repente es por primera vez que vienes. Pero quiero dar para que abras tu corazón a Jesús. La Biblia dice de que debido a nuestro pecado, nos enseña la Biblia de que debido a nuestro pecado nos aleja de Dios. Y como estamos alejados de Dios, merecemos la muerte. Y solamente en Cristo nosotros podemos obtener la vida. O sea, que si no buscas a Cristo, si no vienes a Cristo, según la palabra de Dios, estás condenado eternamente. Y la Biblia trae la solución para la muerte eterna del hombre. Por eso Jesús vino no solamente para borrar nuestros pecados, pero también para librarnos de la condenación que se cierne sobre el ser humano. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, Jesús viene a tu encuentro, tu vida cambia, hace de ti un hombre nuevo, hace de ti una mujer nueva. Pero se requiere que te arrepientas. Arrepentimiento significa darle la espalda al pecado. Y eso se logra solamente no por tu fuerza de voluntad. Eso se logra cuando tú abres tu corazón a Jesús. Él entra a tu corazón y el Señor te da la capacidad para que tú puedas empezar de nuevo en victoria sobre el pecado. Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si quisieras abrirle tu corazón a Jesús, repite conmigo esta oración. Solamente necesitas hacerlo con todo tu corazón, con mucha sinceridad. Olvídate de todo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración ahí en tu lugar.
Dile lo siguiente a Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida.